y yo no quiero tomarme mucho tiempo para poder perder un segundo de esta bendición de poder compartirles la palabra del Señor, así que les voy a pedir que me acompañen al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, esperando que se esté escuchando bien y que ya la imagen más de allá no puedo hacer. Conmigo no se puede hacer ninguna cosa, es lo que hay y va quedando, pero por lo menos que me puedan escuchar bien y eso que pasa a uno cuando está del otro lado y no sabe cómo está funcionando. Entiendo que bien. Estamos medio en media luz, yo entiendo que es para vernos mejor y está muy bien, ¿no? Pero es como que fuimos al cine, ¿no? Estamos yendo al cine y ahí, lo único que no es la mejor película que una vez se quiere ver, ¿no? Es a donde uno estamos. Pero esperamos que Dios nos hable, que cuando Dios nos habla no es una película, cuando Dios nos habla no es algo de ficción, no es algo que no sea real, sino que, acá tengo imágenes de confirmación de vista y que estamos todos funcionando bien, sino que cuando Dios nos habla, toca nuestro corazón y penetra como su palabra nos enseña, nuestra persona hasta la profundidad de nuestro ser. Eh, Dice el libro de los Hechos, no sé si les dije capítulo, pero es el capítulo 3 y vamos a compartir un versículo. El versículo 6 del capítulo 3 del libro de los Hechos, donde Pedro, nos dice la escritura, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por la libertad que tenemos de leer tu palabra, gracias por la libertad, Señor, que tenemos de poder tener en nosotros el escuchar tu voz y tener la posibilidad de, Señor, oírte. En esta mañana queremos que nos hables por medio de ella, Señor, que llegues a nuestro corazón y que nos permitas el que podamos ir aprendiendo, creciendo y viviendo en ti. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder disfrutar de tu palabra, que abres a nuestro corazón, que nos ministre tu espíritu, Señor. Que mi persona sea un canal de bendición, Señor. Ayúdame a que pueda transmitir tu palabra y pueda gozarme de escuchar tu misma voz al momento de usar mi misma persona para transmitir lo que tú me has dado. Padre, que sea una bendición y que sea una bendición para nosotros el poder disfrutar de tener esta dicha de que tu palabra esté por delante nuestro y guiándonos. Te damos las gracias en esta mañana pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Em, lo que quería compartirles es principalmente tener esta frase en nuestra mente, ¿no? Que estemos pensando en esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para dar? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos para dar? Eh, en el texto que hemos compartido y que vamos a hacer un énfasis, tenemos algo que sabemos bien, una historia bíblica muy conocida, una historia bíblica que tiene un contexto muy, muy particular y que particularmente habla de esto que Pedro le dice a esta persona, ¿no? Él tenía algo como para darles. Y yo quiero que tengamos en mente eso, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos reunidos, los que estamos congregando aquí, los que nos escuchan, ¿qué es lo que nosotros tenemos para dar? ¿Qué es lo que tenemos como para compartir? Sabemos que estamos llegando a fin de año, estamos empezando, ¿no? El último mes del año, el último mes de diciembre. Escuchaba ahí en los anuncios que Alejandro nos decía de la reunión que vamos a poder tener para dar gracias, para compartir, pero de seguro que eso va a ser y va a ser un mes donde casi siempre pasa que al llegar al fin de mes uno hace, ¿no? Un balance, uno hace un ir viendo qué se había propuesto, qué era lo que tenía como para deseo de hacer en el transcurso del año. Muchas veces pasa que esos tiempos, ¿no? O el llegar a cierto tiempo del año nos hace pensar de una u otra manera en qué habíamos pensado,
en qué habíamos planificado, en qué queríamos hacer y qué pudimos hacer, qué no pudimos hacer, qué alcanzamos, qué no alcanzamos. Muchas veces es un tiempo así, ¿no? Cuando llega el año, por esto en que nosotros, los seres humanos, hemos tomado a nivel de tiempo, ¿no? De ponernos un calendario. Yo no sé cuántos de ustedes tienen ese manejo de tener un calendario. A veces acá superamos, ¿no? En casa los tipos de calendario. Hay calendarios de todo tipo, hay calendarios del mes, calendarios de la semana, lo que tenemos en el día. No tanto yo, ¿no? En eso, Estela Estelita es de tener distintos, para ordenarnos un poquitito y saber qué estamos haciendo. Entonces hay algún calendario que es todo el mes, hay algún calendario que tiene que ver con cosas que son del año, hay cosas de lo del día, ¿no? La agenda diaria y los tiempos y el tratar de ordenarnos en qué hacemos y qué no hacemos. Pero cuando después pasa el año y uno evalúa, o cuando llega este tiempo de decir, bueno, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué pudimos alcanzar? ¿Qué no pudimos alcanzar? ¿Cuáles eran los objetivos que nos pusimos y cuáles logramos y cuáles no? Y en nuestra vida habitual también puede pasarnos así, ¿no? ¿Qué cosas pretendíamos o pensábamos que íbamos a hacer y qué cosas hicimos y qué cosas no pudimos hacer? Y muchas veces eso tiene que ver, ¿no? Con deseos, con anhelos, con logros de poder hacer algo y quizás alcanzarlo o alcanzarlo en parte o no alcanzarlo. Pero en ese juego de determinar y de pedir y de orar a Dios para que nos pueda dar el alcanzar ciertos objetivos, también vamos viendo cómo se va moviendo la mano de Dios en esa planificación, en ese querer alcanzar algún objetivo y lograrlo o no lograrlo. Pero en ese tratar de buscar, de alcanzar, de obtener algo, de poder conseguir algo que estamos pensando, hay una relación que nosotros vamos teniendo con Dios. Hay un pedido, hay una oración, hay un deseo, hay un anhelo, y también puede haber circunstancias que nos puedan ir pasando. Puede ser que pensamos algo y en ese pensar y querer alcanzar y trabajar para lograr eso, nos vamos dando cuenta en el transcurso de lo que va pasando con nuestra vida, en que Dios va ordenando nuestros pasos y nos va guiando en ese proceso. Pero sin lugar a dudas, el querer alcanzar, el querer lograr, el querer buscar algo para nosotros, para los que nos rodean, para el propósito de lo que queremos hacer hacia futuro y alcanzar como desafío, tiene que ver con sentarse, con planificar, con pensar y después, en un momento, evaluar si lo logramos, no lo logramos, cómo estamos, si pudimos llegar a lo que queríamos o no. Y ese pararse y ese analizar si qué pudimos alcanzar, qué no pudimos alcanzar, hace también que nosotros podamos tener un equilibrio en aquello que no logramos y queremos lograr o en aquello que logramos y nos afirmamos para buscar nuevas cosas, para buscar nuevos horizontes o nuevos desafíos. Lo que tenemos que pedirle al Señor y buscar en el Señor es que tengamos ese equilibrio que nos hace no ir tan abajo en aquellas cosas que no alcanzamos, no sentirnos tan seguros de aquello que pudimos alcanzar e ir teniendo ese equilibrio que es viendo la mano de Dios en nosotros. Es decir, no estaría bien el desequilibrio en alguna de las dos cosas, no en el sentir que quisimos hacer algo y no lo alcanzamos y eso es terminante. ¿Por qué? Porque sabemos que las misericordias de Dios, su amor para con nosotros, se renueva cada día y nos da cada día la posibilidad de un nuevo despertar, de un nuevo desafío, una nueva oportunidad. Cuando piensa uno en esto, dice, bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado que queremos alcanzar, lograr cosas y nos esforzamos y vemos que no nos pasa y a veces eso se reitera, ¿no? Y uno quiere lograr algo y ve que no puede y las fuerzas van decayendo, pero
cuando nosotros orientamos eso a pensar en cómo el Señor nos ve, cómo el Señor nos ama, cómo el Señor quiere darnos las cosas que realmente nosotros necesitamos, más allá de lo que podamos entender y comprender, es como que se ve distinto el querer alcanzar un objetivo o el querer lograr una meta. Más que nada porque también esas metas y esos objetivos, Dios las va moldeando de una manera diferente a lo que nosotros podemos comprender, a lo que nosotros podemos ver. Es como que en el transcurso de la vida, cuando venimos a Dios y como cantaban los jóvenes, tenemos una disposición de corazón, no de un corazón que esté abierto a que Dios pueda obrar en nosotros. Cuando tenemos un corazón que esté dispuesto a lo que Dios quiere hacer con nosotros, esos planes, esas planificaciones, esos anhelos personales van cambiando y van rotando a lo que Dios quiere hacer con nosotros y no tanto a lo que nosotros pretendemos hacer para Dios. Es como que es el planificar para hacer lo que me parece que está bien, empieza a cambiar y a pasar a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a lo que Dios puede usar de nosotros. Entonces es como que la vida del que viene al camino de Dios empieza a tener ese moldeado de parte del Señor en nuestras vidas. Y el texto que nosotros leímos, si lo pensamos, está en un momento muy especial de que la Escritura nos revela del tiempo bíblico, donde es la primera etapa que tenemos de la iglesia naciente, la etapa donde el Señor ya se había ido corporalmente de estar en la tierra, la etapa donde los discípulos toman dimensión del Espíritu Santo, obrando en ellos y dándole el Espíritu Santo palabra para poder tener autoridad de parte de Dios. Tenemos un momento especial de que el relato de la Escritura nos dice que Pedro había tenido ya antes en el capítulo anterior el relato de su primer discurso, la primera vez que él se enfrenta a cantidad de gente que viene al Señor. Y acá en el texto puramente que leímos de esta sanidad en particular, es un momento donde él va con Juan y van hacia el templo, ¿no? En el primer versículo es el momento donde nos menciona la Escritura que ellos van hacia el templo, dice ahí la Escritura en el primer versículo, en la hora novena, la hora novena que sería aproximadamente, si hoy hablamos entre nosotros, las 3 de la tarde, ¿no? Porque la relación de horarios que tenían en aquel momento tenía que ver con un día de 12 horas tomado desde el amanecer hasta el atardecer, y ese día de la hora de luz, ¿no? De esas 12 horas se entendía que amanecía alrededor de las 6 de la mañana, así que iban a la hora de la oración. Quiere decir que ese primer texto nos habla de oración y nos habla de un horario en particular y una rutina, ¿no? De ir al templo porque era la hora de la oración. Pensando en esto, hace un par de meses atrás, permítanme que les cuente este detalle. Salimos, no sé, 2 o 3 meses atrás, salimos a caminar aquí por el barrio, y cuando saliendo de la calle por aquí, por la esquina, hay como una bajada que hace el terreno, ¿no? Baja la calle. Entonces veníamos caminando, salimos a caminar con y de repente veo una imagen que a veces no es común aquí de una persona que estaba arreglando el auto. Y se ve que se le había roto, ¿no? Nosotros veníamos caminando y charlando y empiezo a mirar y me llamó la atención porque, bueno, no es común, quizás si se les queda o si se queda en un auto, vendrá enseguida una grúa, ¿no? Y la persona no va a ponerse a hacer algo manual. Y me llamó la atención esa imagen mientras íbamos caminando y, y bueno, lo miré y me acuerdo que íbamos hablando con no me acuerdo de qué, pero yo sí presté atención a eso mientras veníamos, como encima veníamos de la parte superior bajando por la calle y estando a 100 y pico de metros, yo veía esa imagen, ¿no? De la persona arreglando el auto. Y cuando
nos fuimos llegando, bueno, quizás también sea por mi vista, ¿no? Que no veo muy bien, entonces no, quizás haya sido eso. Pero bueno, seguimos acercándonos porque íbamos en dirección y cuando ya me acerco veo y me llama la atención que en mi mente vino, qué bárbaro esta persona, cómo lleva en el auto, porque tenía todo tirado adelante del auto como si fuese una frazada o un lienzo importante en la parte del frente del auto. Y yo digo, qué bien, lleva para, si te llega a pasar algo. Digo, me resultó raro primero que se pongan a arreglar el auto y después que llevara eso, ¿no? En la parte, pensando en qué le podía pasar. Ahora, cuando ya estábamos a 50, 60 metros, me doy cuenta que estaba orando. No es que estaba arreglando el auto, sino que estaba orando. Y estaba, claro, ahora justo se había puesto con eso en el piso y estaba en dirección, pues se ve que era un musulmán, entonces oraba en dirección, hacia su lugar, pero se le había cumplido la hora y él llegó, paró ahí. Entonces, bueno, pasaron dos cosas por mi mente, ¿no? Lo primero que pasó, dije, "Uy", pero yo estaba pensando, no entendía lo que estaba pasando, para mí era el arreglo de un vehículo. Después vino en mí el comentario con de ver una situación y alguien que por completo deja de hacer algo, entonces nuestra discusión, o nuestra discusión, nuestra charla empezó a pasar, pero bueno, pero hay lugares para orar, ¿no? ¿Cómo va a parar? Se va a poner ahí a orar. Pero después también vino, bueno, pero está haciendo algo marcado y está mostrando un tiempo marcado y la importancia que eso debe tener, en esa determinación de, acá en particular, hay un horario, hay un tiempo, hay una forma que estaban queriendo ir a compartir y estar, pero fundamentalmente lo que quiero rescatar es que al momento de nosotros actuar y tener distintas circunstancias o cumplir con ciertas cosas que tenemos o que vamos a hacer, la mano de Dios se mueve de una manera diferente a lo que nosotros podemos ir pensando de qué va a pasar. La mano de Dios se mueve de una manera distinta a lo que nosotros podemos llegar a interpretar o pensar de alguna u otra situación. La mano de Dios se mueve de tal manera que nosotros podemos pensar o interpretar o analizar algo y Dios nos va mostrando y nos va enseñando y diciendo de que hay sensaciones o cosas que nosotros a veces podemos ver y que es diferente a lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y que el Espíritu de Dios está ahí para marcarnos y mostrarnos aquellas cosas que nosotros pensamos que sí o sí son de una manera y Dios quiere mostrarnos que es de otra forma, porque Él quiere moldearnos, Él quiere hacer de nosotros una persona, nueva, y quiere hacer de nosotros una persona que vaya a Él moldeando a la imagen de Él. Y eso tiene que ver con que haya en nosotros ese trato de parte de Dios hacia nosotros. Entonces, muchas veces puede pasar circunstancias en la vida que son distintas a lo que nosotros pensamos, a lo que nos va pasando. Fíjense que en el ejemplo que estamos viendo, ellos se dirigían a la oración, iban. En el texto bíblico vamos a encontrar que a la persona que estaba ahí, que se encuentra en la entrada del templo, la escritura dice que lo traían hacia ese lugar. Obviamente que si era una persona que tenía un problema físico de nacimiento, dice la escritura, así que tendría muchas dificultades en movilizarse, en andar. Pero si era traído, había una relación de alguien, ¿no? Que lo llevaba y estaba ahí, quizás sea por voluntad propia que él pedía, llévenme, o alguien que lo llevaba al lugar. Entonces, quizás sea que pueden darse las dos circunstancias, ¿no? Que era el deseo y el anhelo de esta persona, el tener que estar, o lo hacía por una necesidad económica y sabía que era su fuente de trabajo el estar ahí, pedir dinero de la gente que iba a entrar al templo. Jugaría con el pensamiento de que en el templo iba a venir gente que iba a tener un corazón dadivoso, entonces él iba a tener una fuente de ingresos ahí. Lo llevaban porque compartía el ingreso con otros, no sé, vaya a saber cuáles eran las circunstancias de toda esta persona. Pero lo que sí sabemos es que Dios estaba ahí por usar toda esa situación, iba a usar la situación de los apóstoles hacia la persona iba a ser una herramienta para los apóstoles, eso iba a ser
que se produzca toda una situación que iba a venir después de ese milagro en sí mismo. Y en el momento de que eso se produce, dice que en el versículo 3 encontramos que Pedro y Juan iban a entrar al templo y esta persona les rogaba, les pedía que les dé dinero. Entonces acá lo que encontramos es una persona que le pedía limosna a alguien que estaba entrando, a alguien que conocerían infinidad de veces de haberlo visto, porque la escritura más adelante nos dice que esta persona tenía más de 40 años y que hiciera traído al lugar, siempre habrá estado en ese lugar. Las veces que quizás haya pasado, Pedro, Juan y otros por ahí y lo conocieran, vaya a saber, quizás no y quizás fue la primera vez que fueron por ese pórtico y lo encontraron, pero ¿cuál es el nudo de la importancia que yo quiero compartirles? Que en esa circunstancia de situación vivida o que vivimos y que vemos en la escritura, puede haber situaciones que estaban pasando y vivencias que estaba pasando tanto Pedro, Juan y el cojo de nacimiento que estaba ahí teniendo una necesidad y que quizás las necesidades que tenía esta persona y lo que estaba pasando por los apóstoles eran momentos totalmente diferentes, eran pensamientos diferentes. Yo imagino que Pedro y Juan iban al momento de la oración a buscar, a compartir, a en sus mentes pensar en traer una palabra o recibir una palabra o poder dar una palabra de parte de Dios. Y estoy convencido que la persona que estaba ahí, en su mente estaba, bueno, tengo que conseguir dinero, a ver qué puedo conseguir, ahí vienen estos dos, a ver qué le puedo pedir, qué es lo que me van a dar. Y la situación, fíjense que en el texto es bien marcado, que está esa relación de les pidió y les pidió dinero, les pidió una limosna. Y en esa relación de que les pidió algo, existe una primera situación muy marcada y muy fuerte, que la escritura dice que Pedro le dijo específicamente que los mire, ¿no? Lo miró a los ojos y que lo mire a los ojos, una relación directa. Una relación directa que es muy marcada. ¿Vieron qué distinto es cuando uno, eh, déjenme, si yo no tuviese en este momento el poder verles a ustedes, ¿no? El poder ver los rostros, para mí sería bien diferente, es decir, lo que permite, ¿no? La vista cuando uno ve a alguien. Pero cuando uno tiene la posibilidad de ver a la persona cara a cara, ¿les ha pasado alguna vez de tener un diálogo con alguien y que ese diálogo sea distinto cuando no nos estamos mirando a los ojos que al momento en que nos miramos a los ojos? ¿No? Muchas veces en ese diálogo personal es muy distinto el estar hablando con alguien y en un momento parar a ese alguien y decirle, pará, mírame los ojos, mírame, ¿no? Esa cercanía, esa comunión del estar mirándose en lo profundo. La escritura nos dice, ¿no? que es la lámpara de nuestro cuerpo, es lo que tiene, lo que puede transmitir por la vista lo que está quizás en la profundidad de cada uno de nosotros cuando hay ese contacto visual. Y acá en ese contacto visual había requerimientos distintos entre el que pedía y el que después les van a ofrecer dar. Y un pedido que quizás no tenía que ver con algo que esa persona estaba necesitando, pero la persona que tenía que dar, en este caso los apóstoles y Pedro en particular, tenía algo para dar. Y ese algo para dar era algo que no tenía una pertenencia de los mismos apóstoles. Cuando yo les decía al inicio del pensamiento y de la charla compartirles es qué es lo que tenemos para dar. Y casi siempre cuando uno piensa en lo que tiene para dar, piensa en lo que uno tiene que le pertenece, ¿no? Lo que uno le da un poder de pertenencia. Y lo que uno tiene, uno lo entiende lo que le pertenece a uno, lo que uno tiene autoridad sobre eso que es mío y que al ser mío tengo la posibilidad de darlo porque es mío. Y al ser mío tengo total libertad para poder compartirlo con otros. Entonces, al tener esa posibilidad y uno dice, bueno, ¿qué tengo para dar? Lo primero que, pensando en el dar, tengo que decir, bueno, tengo que tener algo para poder dar. ¿Cuántas veces hemos escuchado no tengo nada para dar?
pero en el sentido de lo que la Escritura nos está mostrando y enseñando. Y el apóstol le dice, mencionándole al pedido que sabe que es de la persona que le está pidiendo un recurso económico. Y el énfasis está en, yo no tengo ese recurso económico, pero lo que sí tengo te voy a dar. Entonces le dice Pedro, ¿no? En el texto que nosotros leímos, no tengo recursos, pero lo que tengo te doy, y lo que le va a dar es, le dice específicamente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La persona quería recursos, Dios le entregó sanidad. La persona estaba limitada en cuanto a su pensamiento de necesidad y lo que creía que necesitaba, y Dios le sobreabundó con lo que dio. Le dio algo diferente a lo que pensaba que era una necesidad para él. Nosotros habitualmente nos pasa algo parecido con nuestra propia vida. Muchas veces nosotros no llegamos a entender ni saber cuáles son las necesidades reales que nosotros tenemos, pero el Espíritu de Dios conoce absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. El Espíritu de Dios sabe qué es aquellas cosas que Él específicamente tiene que darnos a cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios sabe el tiempo y la forma en cómo nosotros necesitamos y cuándo lo necesitamos. Y también tiene una sabiduría el Espíritu de Dios en el tiempo justo que eso pueda pasar. Entonces yo, pensando en este texto, no quería dejar de llevarlo ya no a algo personal, sino transmitir esto a nivel de nosotros como iglesia, como congregación, nosotros como el brazo de Dios para que Él pueda usarnos, pensando en ser la voz, en ser la herramienta que Dios use. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para dar? Como congregación, como iglesia, como, como la voz de Dios hacia el lugar a donde Dios nos ha colocado. Como un tiempo donde sabemos que en nuestro país va a haber, como la hay, o más necesidad. Como una situación donde Dios nos dé una posibilidad de poder brillar, de poder tener algo para dar que no es común, algo para dar que no es por un mérito personal, algo para dar que no es un recurso que tengamos, algo para dar que no pasa por algo que está en nuestra pertenencia, sino algo para dar que es aquello que nos sobrepasa a nosotros mismos como personas, que es la autoridad y el poder de Dios. La autoridad y el poder sobrenatural de Dios para transformar las vidas, para cambiar por completo una circunstancia en otra circunstancia, para poder romper con la planificación o con lo que uno pensó que debería ser, porque la mano de Dios obra y cambia por completo el panorama de lo que uno puede ver. Así como ese ejemplo que yo les contaba, que yo pensaba que estaba arreglando el auto y esa persona estaba en una circunstancia totalmente diferente a lo que yo veía. Por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer porque no me da el tiempo, ya vi ahora la hora y ya me empiezo a poner totalmente nervioso, pero tenía una imagen que quería mostrarles, que no sé si, miren, lo voy a hacer igual, quizás a ver si sale del poder mostrarles una imagen muy sencilla que quiero hacer como a modo de ilustración. A ver si puedo hacer esto. No sé si ahí ustedes están viendo una imagen de una ventana. Eso es nada más que una ventana. Se llega a ver la ventana. Mm, espero que puedan estar viendo esa ventana en pantalla. Es simplemente una ventana, pero ¿por qué muestro esta ventana? Esta ventana es una ventana que está acá en la casa. Gracias, por ahí me llegan.
me llega un dedito diciendo que se ve. Extraordinario. Ese dedito lo vi porque se achicó la imagen, toda una cosa técnica, ¿no? Pero gracias, Evi, por el dedito. No, Demi, gracias por el dedito que se ve bien. Bueno, eh, fíjense, eso es una ventana. Y simplemente es una ventana que está acá en casa, en el comedor de casa. Pero ¿por qué quiero mostrarles esto? Porque la primera vez que yo vi una foto de la casa, sin haber estado aquí en la casa, si no estamos hablando por allá del año 2019, alguien me mandó fotos, Albert, me mandó fotos de la casa que había visto y esa era una de las fotos de la casa. Entonces cuando yo veo esa foto por primera vez y veo la ventana esa, digo, ¿quién se le ocurre hacer una ventana ahí en el medio de dos ventanas? Entonces ese fue mi primer pensamiento. Y encima esa ventana era de día y de día esa ventana, a ver si les puedo mostrar, así se ve como está de la parte de la izquierda, ¿no? Esa ventana del centro se veía así, en la fotografía había dos ventanas que se veía que daban a la calle y en el medio se veía esa ventana. Y mi primer pensamiento al mirarlo, digo, pero esto se parecía a La Boca, ¿no? Entonces digo, esto es una de las casas La Boca, ¿no? Tantos colores, ¿y para qué le puso esos colores ahí en el medio? Entonces, pero piensen que estaba ahí, ¿no? Esta era la imagen que yo tenía de ese color, ¿no? Porque ahí lo que tenemos estoy haciendo un lío bárbaro, ¿no? Lo que tenemos es, cuando está de día y cuando la luz del sol o hay luminosidad, esa ventana del centro se ve de esos colores, ¿no? Se ven colores vivaces, muy, muy marcados, muy colorido, muy alegre. Y después, cuando la luz es diferente, cuando baja la luz externa, cuando hay luz interior, toma ese otro color, ¿no? No sé si será ese vitró. En casa de chiquito, mamá teníamos en el baño un vitró que ya le gustaba el vitró, siempre quedó para la historia en casa, le se va a acordar que mamá hizo ponerle a papá un vitró ahí en el baño de la casa arriba que tenía una coloración, pero ese tenía la misma coloración, ¿no? Cambiaba la luz como se recibía, pero era transparente de un mismo color. Este es muy llamativo, pero ¿por qué les quiero mostrar esto como ejemplo? Porque esa visión que yo tuve de al verlo, y me acuerdo en un pensamiento que tuve, dije, bueno, lo primero que voy a hacer, si alguna vez estoy ahí, cambio eso y pongo una ventana general o pongo algo, porque no me gustaba esa imagen de cómo se veía. Ahora después cuando fue pasando los días, el tiempo, y uno estando en el lugar y ver el cambio de coloración, ver cómo varía, depende de si es nublado, si hay sol marcado, o no, o si pasa la luz o no, o si es de noche, que queda dentro del contraste como si fuese un cuadro que va variando, lo que yo antes no me gustaba, me empezó a gustar, ¿no? Fue cambiando. Y ese empezarme a gustar también tuvo que ver con el efecto que tiene el proceso, ¿no? de la luz sobre algo y cómo puede ir cambiando y cómo puede dando matices y cómo puede ir variando una cosa de la otra. Sin lugar a dudas, cuando Dios actúa en nosotros, cuando la mano de Dios y el poder de Dios comienza a actuar en nosotros y le permitimos a Dios que tome control absoluto de nuestra persona, Él puede ir moldeándonos y mostrándonos y haciendo ver en nosotros cosas que nosotros entendemos o vemos de una manera y que después vamos comprendiendo de otra y cosas que a veces no comprendemos o no entendemos bien, el ponernos en las manos de Dios nos muestra que la perspectiva de Dios siempre va a ser superior y siempre va a ser en una bendición para nosotros, pero siempre Él, como caballero, como persona que no invade nuestra vida, nos va a dar una libertad al momento de venir nosotros delante de Él. Pero sobre todas las cosas nosotros como congregación, yo quisiera que pensemos en esto, porque vienen tiempos desafiantes para nosotros como iglesia. Si tendríamos que plantearnos, acuérdense que decíamos, ¿no? Ese fin de año tiene que ver con el análisis de qué es lo que pretendemos o queremos hacer y el pensar qué es lo que tenemos para hacer hacia adelante. Fíjense, y con esto cierro, créanme que cierro, en el capítulo que sigue de este libro de los Hechos, después de esta circunstancia, después de que esta persona, Dios obra y la sana por completo, recuerden que el texto de esta persona salta, corre, entra con ellos al templo, está
Ellos empiezan después a predicar, a hablar, y él está, dice, agarrado a ellos, está junto a ellos. Es notorio de todos. Al ser tan notorio, acuérdense todo lo que va pasando, ¿no? Con esta persona, las puertas que eso abrió, el testimonio marcado de ese milagro tan fuerte que no había cómo ocultarlo y no sabían qué hacer con los apóstoles. Vienen como para encerrarlos, les tratan de amenazar para que no prediquen, que no sigan predicando, que nunca más lo hagan. Y ellos tienen la manifestación de decir, no, nosotros hay algo que vamos a hacer caso, lo que nos dicen los hombres o lo que Dios nos dice para hacer. Y hay un desafío, hay una motivación, hay un cambio de lo que se van dando cuenta que tienen como para dar. Y en ese que lo que encuentran que tienen para dar, esa perspectiva totalmente diferente de cómo uno puede ver una circunstancia, una situación, esa perspectiva que puede ser distinta a lo que ven nuestros sentidos, a cómo puede cambiar la forma en que veamos las cosas, en cómo puede cambiar lo que nos damos cuenta que tenemos para darle a los demás, en que puede cambiar en darnos cuenta nosotros de todo lo que tenemos para dar a los demás. Y que todo eso que tenemos nada nos pertenece a nosotros, sino que somos un canal de bendición si nos ponemos en las manos de Dios, porque va a haber muchísimas necesidades y desafíos por delante nuestro. Pero Dios nos dice, Dios nos está eh, eh, marcando todo lo que tenemos para dar, todo lo que hay para dar que no es nuestro, sino que es de Dios y que Dios quiere usar nuestras vidas para poder alcanzar y para poder bendecir, para poder transformar, para poder llegar a lo profundo de las necesidades de las personas, para primeramente transformarnos a nosotros, para que nosotros podamos ver con los ojos de Dios, para que nosotros podamos ver con la perspectiva de Dios, para que nosotros podamos ver la necesidad como Dios ve la necesidad y no como muchas veces podemos llegarla a verla nosotros confundido por nuestra propia humanidad. Cuando nosotros nos acercamos firmemente a Dios, cada vez nuestra visión se va aclarando, se va forjando a la manera como Dios mira. Y empezamos a tener una perspectiva correcta de cómo tenemos que ver las cosas, no por mérito propio, sino por lo que Dios va haciendo. Y es mi anhelo, es mi oración, que nosotros como congregación, como iglesia, frente a los desafíos que vienen, tengamos una palabra, tengamos una actitud, tengamos una oportunidad de poder ministrar, de poder entregar, de poder ser canales de bendición hacia una tremenda necesidad que hay de parte de Dios, de personas que piden sin saber qué piden, de necesidades que no saben qué es lo que están pidiendo, que no tienen un pedido claro de por qué, pero que saben que hay una gran necesidad. Y nosotros tenemos en nosotros, por bendición de Dios, la posibilidad de entregar una palabra, de entregar una fortaleza espiritual, de entregar una palabra que supera lo que nuestro entendimiento y condición puede hacer, porque es palabra de Dios, porque es poder de Dios, porque no es una simple congregación de personas que se reúnen por tener cosas en común, sino lo que hay es presencia de Dios y palabra de Dios para transformar, para, para hacer lo que no es que sea, para poder hacer algo totalmente diferente y poder ser herramientas útiles en las manos de Dios. Es mi anhelo, es mi deseo y es mi oración delante de Dios. Padre, yo en esta hora te doy las gracias. Te doy las gracias por la dicha de estar juntos, por la dicha de tener la posibilidad de tenerte a ti como nuestro Dios. Tú nos unes, Señor. Tú nos unes de una manera especial y tú nos ministras al corazón de una manera especial. Tú hablas al interior de nuestro ser de una manera que nosotros no podríamos acceder. Tú tienes una herramienta, Señor, que es tu propia presencia, tu espíritu en nosotros, que transforma por completo nuestro ser y que usas, Señor, nuestras personas para poder ministrar a aquellos que están en tanta necesidad. En esta hora, Señor, nosotros te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes,
que hables a nuestro corazón, que nos ministres y nos puedas tocar las partes más íntimas, Señor, de nuestra vida y de nuestra necesidad, que tú llegues a las profundidades de nuestro ser por medio de tu palabra, que tú puedas darnos una visión clara, un entendimiento claro de las situaciones y las necesidades, que tengamos, Señor, la posibilidad de escuchar tu voz y actuar en la forma en que tú quieres usarnos, que estemos dispuestos a escuchar con claridad tu voz y actuar, Señor, en sintonía con tu palabra. Ayúdanos a poder ministrarte con total claridad, a ser transparentes al momento de transmitir y de vivir tu palabra. Ayúdanos a poder levantarnos de aquellos objetivos o logros que no pudimos alcanzar, a poder levantarnos de aquellas cosas que entendemos que queríamos conseguir, pero que tú tienes unas nuevas cosas para darnos, un nuevo propósito, un nuevo despertar, una nueva posibilidad, a que juntos como congregación podamos crecer en poder servirte y poder ministrar a las necesidades de las personas, que tu Espíritu Santo se mueva y transforme, haciendo y obrando, trayendo milagros, como oraban los apóstoles, Señor, y está en el siguiente capítulo el que hemos compartido, Padre, tú el pedido era que mientras tú les bendecías, tu mano no cese, Señor, tu mano no pare de hacer milagros y prodigios, tu mano no se detenga. Y yo pido, Señor, para que tú nos bendigas, para que tu mano siga bendiciendo y siga cambiando y transformando las vidas, que tu espíritu pueda ser herramienta útil para cada uno de nosotros, Señor, usando nuestras vidas. Yo te doy las gracias por esta mañana, por este tiempo y por esta disposición de poder estar juntos hablando, predicando y escuchando tu voz. Ministranos, toca lo profundo de nuestro ser. Yo pido que nos bendigas y te damos las gracias. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querida iglesia, les amamos, les enviamos nuestros más hermosos saludos, gracias por su disposición, por su amor, gracias por cada mensaje, gracias por la posibilidad de siempre tenerlos presentes. Deseamos que el Señor les pueda bendecir, deseamos que el Señor les pueda usar. Esperamos ser herramientas útiles nosotros también desde aquí hacia ustedes, el poder servir al Señor y poder seguir ministrando al Señor juntos, que el Señor nos dé todas las herramientas para poder servirles y deseamos que este servicio y este culto puedan terminarlo con el mayor de las bendiciones, puedan sentir nuestro abrazo a la distancia, puedan cuando se saludan el uno con el otro entender que estamos por ahí y sepan que el que uno pueda abrazarse y besarse al otro es como si nosotros lo estamos haciendo, pero sepan que en nuestro corazón les abrazamos, los amamos y que son nuestros saludos que quisiera que sean eternos para que puedan llegar a ustedes. Agradezco a Dios esta posibilidad, esta bendición de poder hablarles y sepan que les amamos con todo nuestro corazón. El Señor les bendiga.